Ya chicos, vamos a comenzar entonces con la clase número 14 dedicada al texto argumentativo. La idea es que hoy día podamos analizar y evaluar textos argumentativos considerando la información tanto explícita como implícita, ¿ya? Antes de comenzar la clase entonces van a colocar presente en el chat para registrarlos en la asistencia. Desde ahora chicos, vayan colocando presente, perfecto. Muy bien. Y comenzamos entonces. Para profundizar en los textos argumentativos o para analizar los textos argumentativos tenemos que recordar qué era un texto argumentativo. Y aquí le voy a pedir ayuda a el Renato Chodil. Renato, ¿estás ahí, Renato? Sí, mis. Muy bien, Renato. Renato, recuerde que con usted también nos quedamos al final de la clase, ¿ya? Renato, ¿se acuerda lo que era un texto argumentativo? Renato. Sí, un poquito. Un poquito. ¿Qué era lo necesario que tenía que tener un texto argumentativo para que este sea argumentativo finalmente? ¿Se acuerda? Sí. Ya, ¿qué necesita? Eh, Obviamente necesitaba, como dice argumentativo, argumento Muy bien. para verificar como una tesis. Como una tesis, ¿cierto? Y la tesis tenía que ver con la opinión que uno iba a tener sobre un tema polémico, ¿verdad? Si quisiéramos ser más exactos, muchas gracias, Renato. Según Calzamiglia y Tuzón, lo que ellos dicen es que un texto argumentativo en un sentido amplio corresponde a la ejecución de la argumentación, ya que es una práctica discursiva que responde a una función comunicativa en la que se orienta hacia el receptor, ya, para lograr su adhesión, para lograr que él opine quizás lo mismo que yo. Por lo tanto, la finalidad del texto argumentativo va a ser persuadir, argumentar y convencer, tal como decía Renato, ¿cierto? Un texto argumentativo no puede ser argumentativo si es que no tiene argumentos que respalden una tesis. Vamos recordando más todavía. La estructura básica de un texto argumentativo, entonces, queridos, va a ser la tesis, ¿cierto? Que es el punto de vista que asume el emisor sobre este tema polémico. Los argumentos, que son los razonamientos o ideas que van a respaldar mi tesis, ya que la van a apoyar, que la van a defender. Y finalmente tenemos los respaldos que corresponden a hechos, datos, normas, leyes, ¿cierto? Hechos concretos, evidencia que va a respaldar a su vez mi argumento. Es decir, para tener un texto argumentativo bien construido, yo necesito tener cada uno de estos elementos porque cada uno de ellos apoya al otro, ¿ya? Los argumentos apoyan la tesis y los respaldos apoyan los argumentos. Nosotros en la vida cotidiana utilizamos mucho el texto argumentativo porque siempre que queremos dar una opinión acerca de algo, defender nuestro punto de vista, también cuando vemos la publicidad, ¿cierto? Utilizamos textos argumentativos. Por lo general, la mayoría de las conversaciones se tratan acerca de dar nuestro punto de vista sobre situaciones. Por lo tanto, conocer esta estructura básica para tener un razonamiento fundamentado y conciso es muy, pero muy importante. ¿Cómo analizamos un texto argumentativo, chiquillos? Si ya tenemos la estructura base, el análisis, recuerden que el análisis se centra en analizar el texto por partes, ¿cierto? Considerando cada uno de sus elementos centrales, los elementos más importantes. Dijimos anteriormente que el análisis de un texto literario, por ejemplo, incluía reconocer el tipo de narrador, personajes, contenido, espacio, análisis del aspecto psicológico de los personajes. Asimismo, el texto argumentativo también va a tener partes que se necesitan analizar o reconocer para poder evidenciar, ¿cierto?, cuál es la postura que está planteando. Y uno de esos elementos, lo primero que ustedes deberían hacer es identificar la tesis o punto de vista. Aquí me faltó la R, perdón. Identificar la tesis o punto de vista. ¿Cómo podemos reconocer la tesis o punto de vista de un texto argumentativo? Recordemos que, como lo dijimos antes, que la tesis corresponde a la idea principal del texto argumentativo, ¿ya? Todas las ideas que va a presentar el texto argumentativo se van a apoyar en la tesis. Y ojo, no necesariamente
la tesis va a aparecer al inicio, sino que también puede aparecer más hacia el final. ¿Ya? La tesis, como dijimos antes, es una proposición o idea, eso significa proposición, que genera un debate, es una idea polémica, ¿ya? Y puede ir antecedida de ciertas expresiones, como yo opino o considero, desde mi punto de vista, es necesario que, ¿ya? Todas esas frases o nexos nos Miss, indican muchas veces que va a aparecer la opinión. Diga, ¿quién está hablando ahí? Johan, Johan, diga Johan. ¿sabe que esa es la... Nosotros hicimos una actividad antes de Ujú. irnos a cuarentena ¿Sí? sobre esto, ¿no? Sí, justamente cuando hicimos nuestro repaso, nosotros Ujú. analizamos la estructura básica del texto argumentativo, pero ahora vamos a profundizar en el análisis y la evaluación de este, ¿ya? Entonces, Johan, no sé si contesté ahí tu pregunta. Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el punto de vista del emisor, ¿sí? ¿Cuál va a ser su opinión acerca del tema que está tratando? Por lo general, cuando uno les pregunta a ustedes cuál es la idea principal de este texto, ustedes responden un tema general, pero hay que ser mucho más preciso en este caso porque hay que reconocer el punto de vista del emisor, ¿ya? Responde siempre las preguntas, ¿de qué me quiere convencer el emisor del texto y cuál es su punto de vista? ¿Ya? Esas son preguntas que yo podría realizarme a mí mismo para poder identificar el punto de vista o tesis de un texto argumentativo. Vamos con lo siguiente, en el 2. Lo otro que hay que hacer es identificar los argumentos que sustentan la tesis, ya estos razonamientos o ideas de respaldo. ¿Y cómo hacemos eso? Sabemos que los argumentos son ideas que apoyen o defienden este punto de vista, ¿cierto? Por lo tanto, pueden ir antecedidos de ciertas expresiones de por qué, dado que, ya que, ¿cierto? Esas son como claves que nos podrían ayudar a encontrar un argumento. Y también responden siempre a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones o fundamentos del autor del texto? Según el autor, ¿por qué debo estar de acuerdo con él? Si ustedes se formulan esa pregunta sobre el texto que están leyendo, van a encontrar los argumentos, ¿ya? Son preguntas bastante simples que vamos a poner en práctica hoy día. Y lo otro, chiquillos, algo muy importante que tiene que ver con la identificación de la evidencia, se relaciona con distinguir entre hecho y opinión, ¿ya? Esto es muy importante en el texto argumentativo porque hay alguna información que es objetiva y otra información que va a ser subjetiva, como las opiniones. En este caso, los hechos se pueden comprobar y determinar su veracidad, es decir, son Miss, objetivos. Johan. o sea, es como decir, por ser un hecho, es como decir, ya hoy día voy a salir. Y Ujú. una opinión es que podría salir hoy día. No, no precisamente, porque recuerda que al ser la opinión subjetiva significa que muestras tu punto de vista sobre un hecho en particular. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, creo que este ejemplo ya se los di antes, que no quiero ser repetitiva. Podríamos decir que Pablo es hermoso, ¿ya? Eso es algo subjetivo. Pero yo para defender eso tendría que hablar de los hechos que digan que Pablo es hermoso. Ahora sabemos que eso es muy difícil porque la belleza es subjetiva de por sí. Un hecho concreto significa, o podría ser un ejemplo, hoy día está nublado. Si yo miro por la ventana, al menos yo estoy mirando acá fuera de mi casa, está nublado. No sé en la casa de ustedes, pero es un hecho concreto, algo que yo puedo evidenciar y ver, ¿ya? Mientras que la opinión podría ser, oye, que el día está feo. Eso es subjetivo y es una opinión, y ahí yo tendría que respaldarla con un hecho, ¿ya? Ah, ok. Ahí son distintos. Las Sí. opiniones son apreciaciones entonces personales, por lo que no pueden juzgarse por su veracidad, es decir, no vamos a estar 100% seguros de que eso sea real o no. Estas son debatibles y pueden manifestar si estás de acuerdo o no, ¿ya? Las opiniones, como les dije antes, va a depender mucho del punto de vista que tenga el autor. Por ejemplo, una opinión podría ser cuál es el juicio que tienen ustedes sobre si la educación debería o no debería ser gratuita, ¿ya? Cada uno podemos tener opiniones distintas,
pero para fundamentar nuestra opinión vamos a tener que utilizar hechos concretos para que pueda ser una opinión sólida y respaldada, ¿ya? En algunos casos, las opiniones van a ser antecedidas por fórmulas como la siguiente: en mi opinión, de acuerdo a mi parecer, podemos decir, entre otras cosas, sin embargo. También pueden expresarse como una afirmación sin marcas textuales que expliciten que es una opinión, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener que tratar de identificar de manera clara o inferir más que nada cuáles son las opiniones y los hechos, cuáles son las afirmaciones que se pueden comprobar y cuáles son las que no, ¿ya? Aquí tenemos que diferenciar y utilizar nuestras estrategias de comprensión lectora de inferencia, queridos. Tratemos de practicar un poco, ¿ya? Para que podamos comprender mejor la diferencia entre hecho y opinión, que a veces eso les cuesta un poco más en los textos argumentativos. Les leo el siguiente párrafo. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado, hay tiempo, perdón, me duele un poquito la garganta, hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad. Y el despertar también es un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que soñó la melodía de Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y la escribió. El cerebro necesita un respiro o una pausa para la novedad. Pregunta entonces, aquí le voy a pedir a la Isidora Núñez. ¿Isidora está ahí? ¿Y sí? Isidora Núñez. Isidora Núñez. ¿Se nos va el agua la Isidora? Ya vamos a anotar aquí a la Isidora para que nos pueda responder después entonces. Y Florencia Bravo. ¿Está ahí, Florencia? Florencia. Sí, Miss. ¿Cómo está, Florencia? Bien, ¿y usted? Bien, también. Florencia, si usted se fija en este texto, yo tengo marcado en naranjo algunas frases y otras en azul. ¿Usted me podría decir cuáles corresponden a hechos y cuáles corresponden a opiniones? Ya, pero déjeme leerlo de nuevo. Sí, no se preocupe. Las que están en celeste. ¿Corresponden a hechos o opiniones esos? Hechos. Hechos, muy bien. Y las segundas, como son más subjetivas, las naranjas, corresponden a opiniones, ¿cierto? Aquí el autor expresa opiniones sobre el tema y para fundamentarla utiliza estos hechos que van a complementar su opinión, ¿cierto? Como la anécdota de Paul McCartney, que va a respaldar su idea de que el cerebro necesita un respiro o pausa para generar la novedad y desarrollarse de manera más creativa, ¿ya? Y también utiliza como hecho que durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existe un periodo de creatividad, ¿ya? Todo esto para fundamentar esta idea de que el descanso podría fomentar la creatividad en un sujeto. Muy bien. Entonces, pasando ya a la parte de análisis, una vez que ustedes realicen el análisis de un texto argumentativo, tienen que evaluarlo, ver si los argumentos que este presenta son suficientes para poder convencerme. Las únicas personas que pueden evaluar un texto argumentativo, chiquillos, son los receptores. Nosotros cuando estamos escuchando siempre texto argumentativo, estamos constantemente evaluándolo para ver si eso me convence o no, ¿ya? Entonces, la actividad de evaluar es una actividad innata en nosotros, pero también existen algunas preguntas que nos ayudan a orientarnos y a encontrar la respuesta, ¿ya? Como por ejemplo, la primera es preguntarse si el texto presenta una tesis o punto de vista claro y comprensible, ¿ya? Si yo no lo puedo comprender, ahí significa que hay
una parte de incoherencia en el texto que se me está presentando. Por lo tanto, ahí tenemos una primera pregunta de evaluación. Lo segundo es si los argumentos que se exponen son variados. Cuando uno tiene una tesis, no basta solamente con tener un argumento para apoyarme, sino que necesito más de uno y variado para convencer totalmente a mi receptor. Aportan distintas razones para aceptar la tesis, que está totalmente vinculado con lo que mencionábamos antes, ¿cierto? Que no se centre solamente en un argumento, sino que tenga variados argumentos para fundamentar. Lo otro que podrían preguntarse es si los argumentos presentados se relacionan directamente con la tesis. Esto es importante y lo vimos también en la prueba del libro, donde ustedes tenían que responder una pregunta en base a argumentos. A veces respondían la pregunta, pero no utilizaban argumentos que estuvieran relacionados con esa pregunta. Y ahí hay un problema, porque tenemos un conflicto de incoherencia, ¿cierto?, con respecto a lo que yo quiero fundamentar. 4. Los tipos de argumentos utilizados son efectivos para lograr el propósito comunicativo, es decir, defender mi idea. Aquí estamos hablando de si son consistentes o no. ¿Bastan con esos argumentos o necesito más argumentos para poder convencerme? Y lo último es, ¿el texto entrega información suficiente para ser comprendido por sus destinatarios? ¿Ya? Que es muy similar al anterior, pero esto tiene que ver con los hechos. Si los hechos que se plantean o las citas que van a utilizar para respaldar la opinión son o no son suficientes. Muy bien, queridos. Para poder finalizar, vamos a adelantar lo que ustedes tienen que hacer para la próxima clase, que en este caso va a ser solamente, ojo, solamente leer y analizar el texto argumentativo que se llama Héroes y Espacios, Gángster, Policías y Detectives, ya que se encuentra en su texto de lenguaje. No les puse aquí la página. Acá está. Se encuentra en la página, les digo inmediatamente, aquí se me pasó colocarse. Acá está, en la página 50 y 53 del texto de estudio. De todas maneras, yo les voy a colocar la página ahí en la clase. Y lo que tienen que hacer, como les dije, es solamente leer este texto y obviamente analizarlo. Entonces, para poder cerrar la clase de hoy día, le voy a pedir a Juan Pablo Díaz. ¿Estás ahí, Juan Pablo? Juan Pablo. Sí, con voz de tuto, Juan Pablo. Juan Pablo, si nosotros pedimos analizar este texto argumentativo, ¿qué deberíamos reconocer? Nosotros vimos 3 cosas hoy día. ¿Qué deberíamos reconocer, Juan Pablo? Que se me nuble la mente. ¿Que se le nubló la Hace mente? tiempo, como hace tiempo, casi nunca en las clases me preguntan, no ¿Ya? sé, estoy como muy, por así decirlo, acostumbrado a responder. Ah, no está acostumbrado a responder. Piense en lo que era un texto argumentativo, Juan Pablo. Era un texto que tenía un argumento que defendía una tesis, creo. Perfecto. El texto argumentativo, tal como lo dijo Juan Pablo, tiene argumentos que defienden una tesis. Recuerden que nosotros vemos 3 habilidades hoy día o 3 elementos que debemos reconocer. Primero es la tesis, ¿cierto? Después son los argumentos. Y lo otro, de distinguir entre hecho y opinión. ¿Cuáles son las opiniones del texto y cuáles son los hechos que están respaldando esas opiniones? Por lo tanto, cuando ustedes lean su texto, Juan Pablo, lo que tiene que hacer es marcar la tesis, ir marcando los argumentos más importantes y distinguirlo de los hechos que defienden esos argumentos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer solamente con este texto, no lo tienen que subir a la plataforma, pero sí tiene que estar analizado para que podamos trabajarlo la siguiente clase, ¿ya? Así que con esto cerramos la clase del día de hoy y me despido de ustedes, queridos, y nos vemos el próximo miércoles. Solo se quedan conmigo entonces, chiquillos, las personas que están
citada el Renato y la Renata, ambos. Chao, mis. Chao.